Hoy en Sunflower te mostramos la vida universitaria desde adentro. Saludamos al maravilloso público que nos acompaña. Y vos, que estás viéndonos a través de YouTube, ponete cómoda y ponete cómodo, porque arranca la entrevista. Con ustedes, Jessy Santoro. Hola a todos los que nos están mirando. Gracias Dani por la presentación y gracias a la tribuna que tenemos hoy cada vez se suma más gente. Hoy vamos a estar con Brandon Mercau, un profesor de psicología, y con Ivana Schneider, una estudiante avanzada en psicología, y vamos a hablar cómo afrontar la vida universitaria. Hola Ivana, hola Hola, Brandon, ¿qué Hola, ¿qué tal? gracias tal? Mucho por gusto. venir. No, por favor. ¿Cómo están? Bien. Bien. Vamos a comenzar con unas preguntitas. ¿Cómo ha sido esta travesía en la carrera que eligieron? Desde el punto de la elección misma, ¿no? Sí, Eh, bueno, la verdad a mí me llevó mucho tiempo, como decir, de conocimiento personal primero. Yo por ahí no atravesé un proceso de orientación vocacional, entonces como que he empezado un poco abogacía, después he cambiado en el trayecto, digamos, en como decir, decidirme un poco sobre qué es lo que realmente me gustaba. Cuando vengo a San Luis, por diferentes motivos, empecé la carrera de psicología. Realmente a mí me sorprendió porque es como que yo tenía como un acercamiento, pero obviamente que siempre vas aprendiendo más en el camino, vas conociendo cosas que por ahí no las esperabas o que no estaban, digamos, entre tu imaginario de lo que era la carrera, obstáculos y demás cosas, pero siempre, como decía, he encontrado como mucha motivación más allá de eso por el mismo clima universitario que pude descubrir en UNSL. La verdad me ha gustado muchísimo toda la parte de compañeros y demás, y espacios, el trato con los docentes y un montón de otras cosas que no solamente vas aprendiendo en la carrera y de la carrera, sino de vos mismo también, y eso me gustó mucho. ¿y vos, Brandon? Bueno, la verdad que mi paso ha sido como bastante complejo. Yo creo que en un principio yo empecé la carrera porque en realidad también tenía una escuela en orientación en ciencias humanas y sociales, entonces elegí una carrera afín y bueno, dentro de las posibilidades económicas de mis padres, entonces elegí psicología, pero en realidad como que el primer año de la carrera es algo muy amplio, entonces no tenés tanta noción en respecto, digamos, lo que abarca la psicología. Entonces, bueno, como que mi primer año sí fue un poco duro, digamos, porque, bueno, me tocó enfrentarme a muchísimas cuestiones, ¿no? Pero la verdad que ha sido bastante complejo. Tiene sus, digamos, una carrera, digamos, que tiene diferentes cosas, ¿no? Tiene sus cosas positivas y también, bueno, uno dentro del proceso, ¿no? Empieza a crecer y a darse cuenta de muchísimas cosas. Así que, bueno, también implicó mucho crecimiento personal y mucho acompañamiento también, en mi caso, terapéutico, porque, bueno, yo creo que es una carrera que requiere de mucha ayuda eh, y bueno, nada, como futuros profesionales del área de la salud mental también tenemos que empezar por ese punto, ¿no? Empezar a reconocer, digamos, cuáles son nuestras, no sé si decir falencias, ¿no? Pero digamos, aquellas cosas que hay que trabajar. Entonces, bueno, también implicó mucho crecimiento personal y bueno, empezar a repensar muchas cosas y bueno, en el medio te pasa la carrera. Entonces, bueno, es un proceso bastante complejo y particular para cada uno, no todos lo vivimos de la misma manera, así que bueno. ¿Y cómo fue tu transición de ser estudiante a ser profesor? Bueno, en este caso, bueno, sigo siendo estudiante también porque también soy estudiante avanzado de la licenciatura. Y de profesor, bueno, en realidad fue como, yo empecé el profesorado porque en realidad yo me había trabado mucho con la carrera, con la licenciatura. Entonces, nada, lo empecé como algo, digamos, como una opción alternativa y en realidad la primera vez que lo hice me fue mal, la verdad, y me sentí muy decepcionado y bueno, como que pasó un tiempo y después, como estábamos en pandemia, dije, ¿por qué no volver a intentarlo? Y ahí empecé a reconectar, empecé a recursar las materias que me había quedado libre del profesorado y me gustó. La verdad que me pasó también que una de las profes de la materia me dijo que ella siempre consideraba que los alumnos que recursaban sabían más por su experiencia, que eso fue una frase que me quedó, pero grabada, y me eligió como pasante para el año siguiente estar en la materia y eso fue como, digamos, como una cuota de confianza y ahí me llevó a, a seguir. Obviamente, bueno, la materia me fue espectacular, la verdad que, y bueno, de ahí empezó mi proceso, empecé a hacer muchas pasantías, estar en muchos proyectos de interés social, así que bueno, ese fue como mi paso y bueno, nada, la verdad que
Yo diría que es algo raro ahora porque fue un año muy particular en la universidad. Yo no pensé que me iba a recibir porque era la verdad. O sea, yo a, ¿cuántos? 10 días de recibirme, tomaron la universidad, hubo muchísimos paros. Justo dio la casualidad que la semana que yo me recibo no hicieron ningún paro en toda la semana porque encima yo rendí el viernes. Y además, un dato de color, yo el jueves rendía la última materia y si yo aprobaba pasaba el viernes a rendir el coloquio final de la práctica. Así que bueno, era una situación bastante compleja. Así que bueno, yo creo que de a poco me voy como cayendo de que ya soy profesor. Entonces bueno, es como, nada, lo hice y fue como que nada, eh, acá estoy. Y Vana, ¿en qué parte del proceso de tu carrera estás? Bueno, yo estoy en la parte, vendría a ser final. Atravesé todo, justamente todo lo que tiene que ver con rendir, cursar, los finales, los exámenes finales, que son como completar o aprobar la materia, se dice. Esa parte, los 5 años que tienen sus respectivas materias y prácticas, yo ya lo he cursado, lo he aprobado. He hecho las prácticas preprofesionales en el área de investigación con la cátedra de psicología clínica y actualmente estoy haciendo el trabajo de informe final, que es como lo que la mayoría conoce como tesis, que también es un trabajo dentro de las prácticas en investigación, está relacionada a las prácticas que inicié y se enmarca en un proyecto que es de relaciones interpersonales. Lo dirige como directora la doctora Valdi López y codirectora la magíster Mariana Lucero, que son docentes de la Cátedra de Psicología Clínica. Y actualmente me encuentro haciendo un trabajo sobre autoestima, habilidades sociales y ansiedad social en estudiantes universitarios justamente. A todo esto, bueno, yo estoy en la parte del proceso. Esto tiene un tiempo, ¿no es cierto? Tengo como el permiso aprobado para hacer el trabajo y esto tiene como, puede llevar un año. Esperemos que pueda completarlo en este lapso o antes. Y bueno, me encuentro en esa parte, digamos, del procesamiento de la información y de otras cuestiones que tienen que ver con lo que significa hacerlo al trabajo de integración final. Vamos con Dani, que nuestra tribuna tiene algunas preguntas para realizarle a nuestros invitados. Acompáñame por acá porque la tribuna tiene algunas preguntas en base a sus experiencias, así que venimos al sector de la tribuna. Chicos, ¿qué pregunta le gustaría hacer a los invitados el día de hoy? A mí me gustaría, mi nombre es Karen, Mucho gusto. me gustaría hacer una pregunta a Brandon y es acerca de qué manera influye en el rendimiento universitario la situación social que estamos atravesando en este momento. Bien. Bueno, qué tema tan complejo, diría yo. La verdad que cuando pensamos en la carrera yo creo que hay una creencia social de que uno está para eso. Pero en realidad yo creo que cuando pensamos, digamos, el quehacer universitario está determinado por múltiples factores. Yo creo que la situación actual social es un determinante bastante complejo porque la verdad que estamos atravesando una situación a nivel facultativo bastante compleja, entonces yo creo que repercute, no sé si en la totalidad de los estudiantes, pero por lo menos yo creo que la gran mayoría somos conscientes de la crisis universitaria que se está viviendo y se siente la verdad, por más que nosotros, digamos, desarrollemos nuestras actividades diarias, vamos a la facultad, rendimos todo, se siente, digamos, como esa tensión y el conflicto al nivel interno de la facultad. Entonces, bueno, nada, yo creo que uno vive con mucha preocupación y es algo que no es para, digamos, dejar de lado o no, digamos, como que no ponerle el foco ni desestimarlo, sino más bien creo que es un factor bastante, no sé si determinante, pero bueno, a considerar, porque como te digo, o sea, son muchos los factores que inciden a la hora de pensar en la vida universitaria. No somos personas y por ser el hecho de ser personas sociales, vivimos en un contexto y bueno, todo lo que pasa a nuestro alrededor también influye en la manera en la cual rendimos. Algunos quizás tendrán más dificultad para anular quizás estos conflictos y seguir su vida como si no sucedieran. Otros quizás sorteamos esta dificultad y bueno, y hay otros que quizás sí les complique más un poco porque bueno, habrá que ver la situación también particular de cada uno. Yo creo que lo que yo podría sugerir en el caso de que alguien tenga alguna complicación es buscar algún tipo de ayuda de la que se necesite, porque bueno, la universidad también te abre mucho las puertas en ese sentido, o sea, no te deja el abandono total, sino más bien, bueno, en el caso de que alguien necesite algún tipo de
de sostén o lo que sea, yo creo que la universidad te lo brinda, y si no, bueno, buscar algún tipo de ayuda en el caso de que sea una situación como muy desbordante. Yo siempre recomiendo esas cuestiones, ¿no? No desestimar el hecho de alguna ayuda profesional también. Bien, vamos con la siguiente pregunta de la tribuna. Buenas, me llamo Axel. Me gustaría preguntarles si pudieron mantener la regularidad en toda su carrera. Perdón, no, la regularidad. Si pudieron mantener Sí. su regularidad en toda su carrera, preguntaba Axel. Eh, por ahí, o sea, no sé bien cómo contestarlo en el sentido de en toda la carrera, creo que no. Me parece que en una oportunidad tuve que recursar una materia que era como con más contenido matemático, pero por ejemplo, en mi caso, digamos, personal, fue por una cuestión de que por ahí necesité una base un poco mejor o poder haberla tenido como comprender un poco más ese tipo de contenidos que tenían que ver con lo estadístico y eso, que creo que fue una materia que recursé y que me costó muchísimo, la verdad. Pero sí, aprobé y bueno, pude seguir todo el resto normalmente. Por ahí lo que pasa con la cuestión de regularidad es que a veces hay que ver cómo se la entiende, porque no es que vas pasando como en la escuela, que vas a primer grado, segundo grado, tercer y así, sino que a veces cursás simultáneamente materias de un grado y del otro. Entonces da la impresión de que no estás regular en algunas, pero las vas cursando en otro momento, en otra parte del proceso. Y sí. Ok. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Si tu nombre, ¿qué te gustaría preguntar? Mi nombre es Miranda Caterina, soy profe de educación física y me gustaría preguntar cuáles son las eh, percepciones sobre la cursada en la actualidad sobre los jóvenes y adolescentes. ¿Cuáles son las percepciones en la cursada? Preguntaba. Eh, ¿Qué perciben ustedes? ¿Qué percibieron a lo largo de todo su camino? Y depende, digamos, en qué si en general En sus o... experiencias, en base a sus experiencias como universitarios. Y que es un camino que requiere estrategias que vas aprendiendo, o sea que a la par de que vas aprendiendo contenido, que vas aprendiendo conocimiento y que te vas conociendo a vos mismo, también vas empleando distintas estrategias, digamos. Creo que no existe, por ejemplo, ser perfecto en una cursada, o sea, creo que uno va ahí como haciendo un interjuego entre justamente comprenderse para qué te estás formando y dar lo mejor en ese sentido. A veces, qué sé yo, una nota no define, por ejemplo, lo que estás aprendiendo. Esas cosas es como que a veces parecen que no tienen como decir, la mayoría dice, no, pero yo prefiero el 8, yo prefiero el 9, pero digamos que es más rico para mí, digamos, cómo percibís tu propio desarrollo en esa disciplina en la que te estás capacitando, en la que te estás formando. No sé qué opina. ¿Y los ves como más responsables a los estudiantes ahora o pensás que antiguamente eran más responsables en el estudio? La verdad, yo como ahora es como que no estoy tan en contacto, bueno, por lo menos en esta carrera con las cuestiones de cursada. em, no, yo no noto por ahí diferencias. Sí creo que los cambios tecnológicos hicieron que se vea más o menos así, porque hay muchos que consideran que los soportes tecnológicos facilitan los procesos y en realidad yo creo que son una herramienta potente, pero que el estudiante tiene que seguir poniendo de sí mismo. ¿Y vos, Brandon, como profesor? Bueno, mi experiencia en docencia, yo creo que actualmente se tiene como una percepción de que los jóvenes están como dispersos, como que sus capacidades están alteradas por la tecnología. Y me pasó ahora cuando yo hice la práctica docente que yo lo usé como un recurso muy importante a tener en cuenta, y la verdad que salió espectacular, lo súper disfruté, utilicé muchísimos soportes actuales, tecnológicos, y la verdad que los chicos, o sea, hubo un buen vínculo con el grupo que me tocó, la verdad que, porque bueno, uno empieza a construir el vínculo a partir de que lo empieza a conocer el grupo, no solamente en la práctica docente, sino en todas las experiencias que tenía en docencia. Siempre yo, digamos, siempre cuando se me pedía alguna sugerencia, siempre decía que hay que tener en cuenta estas cuestiones actuales, ¿no? Como los soportes tecnológicos, y no ir tanto, digamos, a las cuestiones más bien tradicionales. Entonces, yo creo que hoy en día se tiene una percepción negativa sobre los adolescentes o los jóvenes que empiezan a estudiar porque se cree que no saben lo que quieren o que pierden el tiempo, cuando en realidad, como te decía en un principio, una carrera también
yo creo que como formadores o como estudiantes también queremos, digamos, que se genere esa motivación por parte de los docentes. Y a veces, muchas veces pasa que los docentes no tienen en cuenta el grupo, sino más bien van y realizan su actividad y se van, cuando en realidad quizá el grupo te demanda otras cuestiones. Entonces, por eso también es importante uno repensarse como docente en función también de lo que demanda el grupo. Yo creo que la visión negativa también recae porque los docentes no hacen como una, digamos, como una retrovisión, ¿no?, de qué es lo que están haciendo actualmente y cuáles serían las cuestiones a modificar o quizás a tener en cuenta. Entonces yo creo que no es que los adolescentes no saben lo que quieren, sino más bien muchas veces no se los tiene en cuenta a los jóvenes o adolescentes. Entonces yo creo que ahí radica el problema hoy en la actualidad. Bueno, vamos con una pregunta más por acá, por el fondo, los chicos del fondo. ¿Qué pregunta querías hacer? Hola, yo soy Sandra y yo les quería hacer una pregunta base a su experiencia y a lo que ustedes creen. ¿Cuáles son los desafíos de la educación actual? ¿Han visto algún desafío que han tenido que enfrentar algún alumno o vos misma como alumna que está preparando ahí la tesis, algún desafío, algo que te ha costado? Sí, cuando refieren la pregunta a la experiencia, no sé si es más para la parte de docencia o de estudiante, por eso es que esperaba. Como estudiante yo creo que, como a muchos por ahí de mi edad, nos pasó que fuimos por ahí transitando muchos cambios históricos, tecnológicos. Yo hago pie ahí porque es como lo que fue dando un contexto muy distinto al que se venía, o mucha gente con la que cursaba por ahí que era más grande que yo me comentaba los problemas que tenía a veces para conseguir el material, para esto, para lo otro. Yo creo que hoy día, entre los desafíos nuevos, está toda esta cuestión de accesibilidad, pero en otros aspectos. Me parece importante todo el movimiento que está haciendo UNSL con respecto a accesibilidad para diversidades en general, ya sea cuestiones de discapacidad, de neurodivergencia y también en relación a las cuestiones de género, que es como, por ahí era algo como mucho más restrictivo, qué sé yo, son cosas que por ahí no se hablaban o no se no sé si no se pensaban, pero por ahí como que no se tenía como, como algo más a trabajar, que yo veo que eso sí se está haciendo. Por ahí de desafíos, creo que lo que se me ocurre a mí, primero que nada, es esta cuestión que se está poniendo muy en boga ahora, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial, los usos, sobre qué clase de soporte también pueden, yo lo veo como desde el lado optimista, ¿no?, que pueden garantizar tanto una ayuda, tanto para los profesionales como para las personas que se acerquen a estudiar, y también como estas cuestiones éticas que están en torno a esto. Es decir, es muy amplio, me parece a mí el desafío que existe, pero me parece que justamente pudiendo involucrarse de manera crítica, estudiándolo, haciendo revisiones constantes, es que, como se podría decir, vamos a buen puerto al mejor posible. Dani, ¿tenemos alguna preguntita más? Vamos con la última pregunta. La tribuna tiene una vocación periodística espectacular, hicieron unas preguntas espectaculares. ¿Y qué pregunta te gustaría hacer? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Preguntarle a los chicos, recién hablabas de cómo organizás o cómo te referís a tus alumnos para llevar, digamos, lo que es el estudio. En su experiencia personal y puntualmente dirigido hacia estudiantes universitarios, ¿qué recomendaciones tienen para transcurrir y finalizar una carrera con todas las vicisitudes que se presentan, como el trabajo, la familia, la economía, y poder llevarla, ¿no? ¿Qué pregunta? Bueno, yo creo que, bueno, en mi caso particularmente, yo creo que lo que me pasó a mí, que mi carrera tuvo como dos periodos, ¿no? A mí, en la pandemia, por ejemplo, perdí totalmente el contacto con la universidad, la verdad que me sentí muy frustrado, entonces el retorno después de la virtualidad fue como una segunda fase en la universidad. Yo creo que cuando yo ingresé no tenía como, digamos, no tuve la posibilidad, quizás lejos de recibir alguna crítica, no tuve un buen grupo, o sea, no me pasa lo que me pasa habitualmente. Yo creo que cuando uno se encuentra con personas, digamos, que te brindan su ayuda, es mucho más fácil la carrera. No me pasó anteriormente, yo la verdad que iba a cursar y por lo general
los grupos ya estaban definidos y eran muy cerrados. Y eso que vos decís, estamos en la universidad, no pasó. Cuando vuelvo de la virtualidad, ya ahí sí me doy cuenta que más allá del desfasaje de edad, recibí muchísima ayuda por parte de mis compañeros, que eso me posibilitó avanzar muchísimo. Además, también en cuanto a la organización, yo creo que uno tiene que pensar también que no es lo único, sino más bien, digamos, dedicar, obviamente ser responsable frente al estudio, pero tratar de ser más organizado, no sacrificar todo por la carrera, porque después, ¿qué es lo que te pasa? Que me ha pasado muchas veces, dejar todo por una materia y cuando te va mal, sobreviene una angustia desbordante, porque vos decís, sacrifiqué muchísimo, no hice un montón de cosas por dedicarle a una materia y la verdad que la vida no se termina en una carrera universitaria. O sea, yo creo que hay que ser equilibrado en muchas cosas, tratar de, en lo posible, obviamente ser responsable, pero bueno, también disfrutar de compartir con tus amigos, hacer actividad física, si te gusta ver algún tipo de contenido, verlo, obviamente que siempre y cuando quizás dedicarle, qué sé yo, un poco más a lo que estás haciendo y no tanto en tiempo de ocio, pero bueno, yo creo que la carrera debería ser un proceso equilibrado y bueno, y en mi caso también me ayudó muchísimo la terapia porque bueno, la sobreexigencia nunca es un factor positivo, la verdad que todos se creen que las personas que son sobreexigentes son más productivas y la verdad que no, es un desgaste impresionante de energía, entonces nada, yo también lo que sugiero es que si se encuentran frente a una dificultad también empezar un proceso, yo creo que la ayuda que podemos brindar digamos, los que brindan actualmente el personal de salud mental es muy importante porque, bueno, también uno empieza a repensarse, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal como estudiante? ¿Qué cosas estoy haciendo bien? Y a resaltar también porque, bueno, no es que uno se siente a estudiar, vaya a prueba. Muchas veces, frente a los exámenes incide muchísimos factores como la baja autoestima, la inseguridad, la ansiedad. Entonces, bueno, son cuestiones que uno no las puede manejar solo. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Muchas gracias, Ivana y Brandon, por haber venido a nuestro programa. Y vamos con Dani. Adri, ¿me quedo acá entonces o me voy al medio? Porque ya estoy confundido, ya me marearon. El Sunflower. Contamos hasta 3 y arrancamos. 1, 2, 3. Fue una entrevista súper interesante, la de los chicos. Seas ingresante o estés más avanzado en tu carrera universitaria, esperemos que te guste nuestro consejo y todo lo que charlamos el día de hoy. Te recordamos que podés encontrarnos en Instagram en vidauniversitaria.unsl para que veas todo el detrás de escena y todo el proceso de preproducción de Sunflower. Y el próximo episodio vamos a estar en la Universidad Católica de Cuyo. Chao. El girasol. El girasol representa a todos aquellos estudiantes únicos e irrepetibles que a su manera iluminan cada uno de los espacios de la universidad. Más allá de cualquier adversidad, siempre están en búsqueda del conocimiento y de seguir creciendo.